Se les bendiga, hermanos. Buenas noches. Seguimos con nuestro estudio del libro de Colosenses. Esta es la cuarta sesión, el cuarto miércoles que estoy compartiendo del capítulo 1. Hasta ahora vamos en el capítulo 1. Hoy vamos a terminar, vamos a leer del versículo 24 hasta el versículo 9. Versículo 24 entonces dice así, del capítulo 1 del libro de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo puedo dividir este pasaje para nuestro estudio por lo menos en 3 partes. Puedo extraer por lo menos 3 lecciones de él. La primera está en el versículo 24 y tiene que ver con el gozo que Pablo experimenta en su tribulación. Y el segundo tiene que ver con el versículo 26, y en ese versículo Pablo habla de un misterio. Y número 3, la tercera acción, está en el versículo 28 y 29, en el que Pablo habla de su trabajo de discipular, su trabajo de discípula. Entonces vamos al versículo 24, donde Pablo habla de la tribulación, del gozo que él experimenta en la tribulación. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y esa frase no deja de inquietarnos y causarnos conmoción, esta frase que dice: ahora me gozo en lo que padezco. Y es extraño que una persona pueda decir que se goza cuando sufre, que se goce cuando está pasando tribulación. Me parece a mí que necesitamos un nivel de crecimiento espiritual muy alto para uno poder decir esas palabras que el apóstol Pablo está diciendo. Uno piensa, bueno, ¿será que a Pablo le gusta sufrir? ¿Le gusta el dolor? ¿Se place en el dolor acaso? Eso padecen ciertas personas que tienen un desajuste psíquico, pero no tiene que ver con que Pablo tenga ese problema. Pablo se goza en la aflicción porque él sabe que de la aflicción recibe beneficio, y eso es lo que alienta el corazón de él. Y quizá nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento de que cuando Dios permite que pasemos alguna necesidad, alguna aflicción, alguna prueba, podamos confiar en Él, podamos reposar en Él, podamos entender que Él lo tiene todo controlado. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, más atrasito, Pablo hace esta declaración solemne y también sorprendente. El versículo 17 y 18 dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y mi servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. En el versículo 17, al hablar de que él sea derramado en libación, está hablando
de que posiblemente él va a ser condenado a la muerte por el Imperio Romano. Él está preso y está esperando una condena. Y es posible, piensa él, que el Imperio Romano lo condene a la pena de muerte. Pero él dice, pues me gozo en eso. ¿Cómo una persona puede gozarse sabiendo que va a morir? Pero luego dice, y gócense ustedes y regocíjense ustedes conmigo. Es admirable lo que Pablo dice. En el versículo 15 Pablo le aconseja a los filipenses, les dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El consejo de Pablo aquí es que ellos den testimonio del Evangelio, que la gente sepa que ellos son personas que aman a Dios y que por el testimonio de ellos otros conozcan del Señor y puedan ver la gloria del Señor en los hermanos de la iglesia de Filipenses. Y dice, y no importa entonces, hermanos, que yo sea condenado a la pena de muerte, con tal que ustedes anuncien el reino de Dios con su vida, con su testimonio, y que otros vean que ustedes tienen un estilo de vida ejemplar. Con eso es suficiente. Y aunque mi paga sea la muerte, yo me gozo de que ustedes son una iglesia que pueden dar testimonio del Señor. Y en 2 Corintios, en el capítulo 12, encontramos un pasaje que habla de la idea de gozarse pues en la tribulación. Versículo 10 del capítulo 12, dice Pablo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra gozo aquí, algunas Biblias lo traducen me complazco. Entonces Pablo está diciendo aquí, me complazco en las debilidades. Y aquí está hablando de sus debilidades humanas, de sus incapacidades, incompetencias que pueda experimentar. Creo que todos nosotros experimentamos debilidades, necesidades, incapacidades, impotencia que a veces experimentamos. Esas son nuestras debilidades, pero pues, ¿cómo uno puede decir que se goza en esas debilidades? El sentido es que si yo soy débil y necesitado y permito que Dios me ayude y le pido que Dios me ayude, entonces Él me hará fuerte. Y luego dice, en afrentas. Y afrentas tienen que ver con aquellos hermanos de Corinto y de otras iglesias que causan problemas al apóstol. Y luego dicen necesidades, y en necesidades tienen que ver con necesidades económicas, de alimento, de vestido, porque uno leyendo las cartas del apóstol Pablo no se da cuenta que él pasa estas vicisitudes, y él dice que se goza en esas necesidades. Luego dicen persecuciones de los judíos y en persecuciones del Imperio Romano, y luego dicen angustias. Y yo estaba pensando en qué momento el apóstol Pablo, en lo que leemos en la Biblia, pasó angustias. Fueron varias las veces en que Pablo pasó angustias. Por ejemplo, cuando estuvo en el naufragio, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, 28 días que estuvo en alta mar, azotado por un huracán y una tempestad inmensa, bajo el peligro de
poder morir. Y sin duda fueron días de angustia. Y luego dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos amados, cuando experimentamos debilidades y necesidades, aflicciones, angustias, podemos ver la intervención de la mano bendita del Señor. En cuántas cosas, hermanos, nos sentimos impotentes, incapaces, pero rogamos al Señor y es Dios el que nos ayuda y nos da la fuerza. Como dice aquí, nos hace fuertes. No importa que seamos débiles, ¿no es cierto? Mientras tengamos un Dios que nos escucha y nos hace fuertes. Ahora, luego dice Pablo otra frase que también es sorprendente y un poco extraña, y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y eso parece que los sufrimientos de Cristo no hubieran sido unos sufrimientos totales y completos en la cruz del Calvario. Aquí no se refiere a los sufrimientos vicarios, porque los sufrimientos vicarios fueron totales y completos para ofrecernos la redención. Por eso él podía decir, consumado es. Pero aquí se refiere a las aflicciones que los apóstoles, los discípulos y a todos aquellos que habían de creer en él pasarían en todos los tiempos. Hoy nosotros no tenemos eventos de persecución, salvo burlas quizá, o rechazo, o discriminación, pero no son cosas mayores. Pues aquí en Colombia gozamos de las leyes que nos permiten expresar nuestra devoción de manera libre y espontánea. Pero hay países donde no hay libertad de cultos, como en los países musulmanes o como en los países de filosofías comunistas, por ejemplo. Pero gracias a Dios que nosotros aquí en Colombia tenemos la oportunidad de reunirnos y adorar y alabar a Dios y expresar nuestra fe, y no pasamos aflicciones como los apóstoles los pasaron en los tiempos de los Hechos, el libro de los Hechos. Pero cada aflicción, hermanos, produce beneficio para cada uno de nosotros. Dios sabe por qué enfrentamos la aflicción. Y número 2, la segunda lección es que Pablo habla de un misterio en el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál será ese misterio? Luego dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Todavía no ha dicho cuál es el misterio. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para que entendamos un poquito a qué se refiere el apóstol Pablo con este misterio, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, capítulo 3 del libro de los Efesios, del versículo 2 al 7, él me habla de manera clara en qué consiste ese misterio. Leemos desde el 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por revelación me fue declarada el misterio, ahí está, como antes lo he dicho brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Todavía no sabemos qué es. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Todavía no sabemos. Que los gentiles, ahí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Y esa es una gran noticia, hermanos amados. Los gentiles somos nosotros, los que no son judíos, porque se entendía que los judíos eran los abanderados de haber recibido el llamado de Dios, de haber sido el pueblo, la nación escogida por Dios para que Dios les diera la ley. Ellos eran una nación distinta a las demás naciones. Tenían una ley que les ofrecía una forma de vida diferente. Ellos eran un pueblo con una devoción distinta. Ellos eran un pueblo con una forma de vida distinta. Ellos eran un pueblo que tenían una comunión especial con Dios. Y se pensaba que todos los demás pueblos que no eran judíos, pues que estaban excluidos de la gracia del Señor. Pero bueno, el Señor vino a traer el evangelio, el mensaje del reino a los judíos, y ellos le rechazaron y ellos le crucificaron. Por ejemplo, encontramos una parábola, o mejor son dos parábolas. Una es la parábola de la gran cena, otra es la parábola de las bodas. Y en la parábola de la gran cena nos dice que un hombre adinerado hizo una gran cena y mandó invitar a sus amigos. Esos amigos ahí son los judíos. Los mandó invitar y ellos empezaron a excusarse, a decir, no podemos ir a las bodas. Uno dijo, compré una hacienda y necesito ir a verla, no puedo ir. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos, no puedo ir. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Esa es la manera como el Señor Jesús ilustra el rechazo que ofrecen los judíos al mensaje del reino y al mismo Señor Jesucristo. Y luego el Señor dijo, vayan por los campos y los vallados y las plazas y traigan a los cojos, los ciegos y los mancos y que se llene mi casa. Y los ciegos y los cojos y los mancos y los que están en las plazas y en los vallados, ellos son los gentiles y ellos sí aceptaron la invitación y la casa se llenó, como dice. Esto nos habla de que el evangelio trascendería las fronteras de los judíos que rechazaron el mensaje del reino y llegaría a pueblos gentiles que abrazarían y aceptarían el llamado del Señor. Pero aquí en Efesios, en el capítulo 2, me dice que la idea de Dios, el deseo de Dios, o que lo que Dios hizo es formar un pueblo especial, que ese es su pueblo, es su iglesia. Y esa iglesia es conformada por judíos y por gentiles. Dice, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 2 de Efesios, que sí es un pasaje bastante bonito, bastante siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión era una señal del pacto que los judíos llevaban en su cuerpo para simbolizar con eso que eran el pueblo de Dios. Y los demás pueblos eran incircuncisos porque no tenían esta señal de pertenencia al pacto. Y aquí dice, los gentiles en cuanto a la carne eran incircuncisos. En otro tiempo, dice ahí. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Es triste condición. Aquí habla de la triste condición de los gentiles. Alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de Israel, ajenos a Israel, eran extraños a Israel, a la nación de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, porque los pactos de la promesa pues eran para los judíos, no para los gentiles, sin esperanza
Y aquí sin esperanza tiene que ver con la salvación. Sin Dios en el mundo. Una terrible condición, ¿no? Estamos lejos, estamos sin Cristo, estamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mire lo que dice el 13. Pero ahora, en este tiempo, es decir, después de Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo, que en otro tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pues el sacrificio de Cristo permitió que los gentiles, al recibirlo en su corazón, ellos se acercaran a Cristo. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, aquí ya está hablando también de los judíos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí dice que había una pared de separación entre los judíos y gentiles. Ellos eran un pueblo apartado del mundo. Pero esa pared se derribó. Y luego dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Fíjese que en Jesucristo Jesús, así si los judíos eran el pueblo de Dios, necesitaba ser reconciliado, necesitaban arrepentirse ellos, y eso es lo que se espera de los judíos, que los que no se han arrepentido se arrepientan para que forman parte de la iglesia ahora. Y luego dice, matando en ellos las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, los judíos. Por medio de Él, los unos y los otros, los unos, es decir, los gentiles, y los otros, o los judíos, o viceversa, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el 19 dice, una palabra para nosotros los gentiles que estamos lejos. Usted puede acercarse a Dios ahora. Gloria a Dios, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos extraños al pacto de la promesa, somos extraños a Dios, el Señor, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí habla de la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, y tanto judíos como gentiles que reciben al Señor son miembros de la familia de Dios. Hermano, usted es miembro de la familia de Dios, y esta es una gran noticia. Gloria a Dios, hermanos amados. Pero aquí en Gálatas yo tengo una joya en cuanto a la bendición de ser ahora parte del pacto. Estamos excluidos del pacto, pero en Cristo Jesús nosotros entramos al pacto. Miren lo que dice en Gálatas 3, versículo 28. Qué interesante. Dice, y ya no hay judío ni griego, es decir, gentil. El griego representa al gentil, al que no es judío. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos, es decir, también los gentiles. Los fariseos y saduceos se mofaban porque ellos decían, somos descendientes de Abraham. Nosotros los judíos somos descendientes de Abraham. Pero aquí dice, en Cristo Jesús todos somos descendientes de Abraham. No hay ahora diferencia entre los judíos y los gentiles. Gloria a Dios. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa hecha a Abraham.
Gloria a Dios. Hermanos amados. Y en tercer lugar, la tercera acción de este bonito libro de Colosenses. Básicamente está hablando aquí de los gentiles. El título del pasaje es Ministerio de Pablo a los gentiles. Pablo está hablando de su llamado a trabajar entre los gentiles. Dice, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en vosotros. De esos 3 versículos, quiero compartirles, hermanos, 4 cosas. La primera tiene que ver con lo que yo llamo, o no solamente yo, sino algunos comentaristas llaman, o mejor algunos comentaristas llaman, no yo, universalismos. Por ejemplo, en el versículo 28 dice, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre, todo. Ahí está el primer universalismo, a todo hombre, enseñando a todo hombre, número 2, en toda sabiduría, número 3, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, todo hombre necesita oír el mensaje del reino, o toda mujer, si así se quiere. Todo hombre y toda mujer necesita oír el mensaje del reino. Y todo hombre y toda mujer necesita ser perfeccionado para ver al Señor, para ser salvo. Todo hombre. Ahora, número 2. Fíjese la estrategia que Pablo usa para el discipulado. Dice él, que anunciamos amonestando a todo hombre. Y el término amonestar a nosotros en el castellano, el español, la idea que tenemos es que amonestar es regañar. En el griego algunas veces, o en la Biblia algunas veces, amonestar es aconsejar. Pero aquí fíjese que tiene un significado distinto. Es curioso. Tiene la idea de fijar convicciones en el corazón y en la mente. Amonestar aquí, Pablo dice que su trabajo discipular es fijar convicciones en el corazón y la mente de los gentiles o de sus discípulos, de los que crean al mensaje del reino de Dios. Todas las personas deben ser discipuladas y deben tener estas convicciones en su corazón. Recién que yo me convertí a Cristo, aún siendo niño y siendo muy religioso, porque mi mamá era muy religiosa y devota a los santos, y yo también, porque ella me enseñó acerca de esa devoción a los santos. Mi mamá adoraba a San Martín de Porres con los perritos estos ahí. Teníamos un cuadro, una imagen de San Martín ahí con los perritos, y todo el día estaba alumbrada esa imagen, y mi mamá se arrodillaba a ella y yo me arrodillaba y le brindaba devoción y adoración a esa imagen. No entendía, desde luego, pues esa era la cultura religiosa que había aprendido de mis padres. No había leído la Biblia y no entendía que la Biblia condenaba ese tipo de adoración, que la Biblia llamaba eso paganismo, esa adoración de imágenes. Y si usted adora imágenes, hermano amado, usted está adorando mal, o amigo, usted está adorando mal. La Biblia prohíbe la adoración de las imágenes. Y entonces cuando yo me convertí, o cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo tenía muchas dudas. Y yo decía, pero ¿será esto el camino? ¿Pero será esto la verdad? Entonces cogí la Biblia y la leí toda. Y empecé a convencerme de que lo que me enseñaban era la verdad. El Espíritu Santo empezó a hacer sobre mí. Y yo empecé a ver algunas herejías de la religión en la que yo militaba, algunas herejías tan patológicas, pues, que yo no entiendo por qué la gente no las ve. Bueno, esta convicción de que este es el camino de salvación, de que esta Biblia es la palabra de Dios, de que Jesucristo es mi Redentor, de que debo arrepentirme de corazón,
para ver al Señor, de que debo buscarlo, de que lo mejor que yo pueda hacer en mi vida es buscar al Señor y seguir su consejo, estar convencido de eso. Alguna vez el Señor Jesús, en el capítulo 6 del libro de Juan, les habló a las multitudes de manera muy duro, porque la gente lo seguía a Jesús porque Él hacía milagros, porque les daba de comer. Ellos lo seguían viendo todo el mover de avivamiento del Señor Jesús, ese ministerio tan poderoso que suplía las necesidades básicamente físicas de Él. Y el Señor Jesús les dice: ustedes me siguen porque ven milagros, ustedes me siguen porque les doy de comer, no porque me quieren a mí, sino por lo que yo les quiero dar. Y les habló muy durísimo y la gente se fue, toda la gente se fue, todos los que le siguieron se fueron, solo quedaron los discípulos, solo los discípulos. Entonces el Señor Jesús le dijo: ¿ustedes qué? ¿Ustedes no se quieren ir como todos los demás? Entonces Pedro dijo: ¿pero a dónde nos vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y él estaba convencido de que la salvación solamente se alcanzaba a través de Jesús, o solo Él tendría palabras, o tenía o tiene palabras de vida eterna. Usted puede seguir el santo que sea, usted puede adorar a Alá o lo que sea, a José Smith, o no sé, lo que quiera usted, pero no tiene salvación. Ni esos dioses le pueden ofrecer salvación a usted. La vida eterna y las palabras de vida eterna y el mensaje de vida eterna solo lo encontramos a través de Jesús. Pero usted debe arrepentirse si usted quiere ver un día al Señor. Y luego dice, enseñando, número 2, estoy hablando de la estrategia discipular del apóstol para con los gentiles, enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Todos los hombres, sean intelectuales o iletrados o lo que sea, necesitan ser amonestados, es decir, necesitan recibir convicción en su corazón del camino del Señor, y luego necesitan ser enseñados en toda sabiduría. Y la sabiduría a la cual aquí se refiere es la sabiduría que está expresada en la Biblia. Los consejos, los mandamientos, la guianza, las directrices trazadas en la palabra del Señor. En la palabra del Señor nos enseña a vivir, nos enseña a comportarnos. La palabra de Dios nos enseña a ser buenos patronos, buenos trabajadores, buenos esposos, buenos hijos, buenos padres. Nos enseña a ser correctos en los negocios, nos enseña pues cuántas cosas encontramos. Y esta es una sabiduría única que solo encontramos en su palabra, enseñando a todo hombre toda sabiduría. Y número 3, mire el fin de amonestar, de enseñar, el fin de discipular. ¿Cuál es el fin de discipular? ¿Cuál es el fin? Terminando el versículo 28 me dice cuál es el fin. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Y la idea de enseñarle la palabra del Señor a la gente, de enseñarle el camino del Señor a la gente, es que esa persona un día se presente delante de Dios siendo apta para heredar el reino de los cielos. Dice aquí siendo perfecta, y no perfecta no quiere decir que no cometa errores o no cometa fallas, sino quiere decir que esa persona haya madurado, se haya limpiado del pecado, haya espiritualmente crecido. Entonces nosotros queremos ver a los discípulos crecer, queremos ver a los discípulos despojarse de hábitos mundanos, de prácticas paganas, de prácticas pecaminosas. Queremos ver a los discípulos que viven en unión libre, que se casan y que tienen hogares estables. Queremos ver a los discípulos que tienen negocios ilícitos, dejando sus negocios ilícitos para trabajar honradamente, honestamente.
los queremos ver. Ese es el fin de presentar a esos discípulos delante del Señor, preparados para que ellos vean al Señor. Y luego, número 4, la diligencia de Pablo en el discipulado. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Y la palabra trabajo aquí es agonizar, es agonizimai en el griego, que quiere decir trabajo tanto como que agonizo en el trabajo para lograr que las personas sean preparadas para ver al Señor. Nosotros debemos preparar a la gente para ver al Señor, para ser salvos y no para la tribulación, decía el pastor Francisco. Y esa es una verdad gloriosa. Que el Señor nos ayude. El próximo miércoles seguimos con el capítulo 2. Entramos a estudiar el capítulo 2.